Hola maestros, ¿cómo están? Estoy muy contento, como siempre, con mucho ánimo de compartir una microcapacitación más con ustedes. Y fíjense que en esta vamos a seguir aprendiendo de cómo podemos formular preguntas que nos den el contexto y el contenido para el análisis. Ahora vamos a enfocarlo al análisis en el contexto y contenido, pero conectándolo con centrarnos en Cristo. Recuerden que es lo que estamos aprendiendo en nuestro tendedero, ¿verdad? Cómo centrarnos en Cristo al enseñar. Entonces miren lo que les quiero compartir. Primero que nada, quiero ayudarles a recordar cuáles son este tipo de preguntas. Ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Las preguntas que nos ayudan a los alumnos a analizar el contexto y el contenido, ¿sí? A meditar sobre ello, es cuando se hayan familiarizado con los detalles básicos de un pasaje. Es decir, formular preguntas que ayuden a analizar el trama de la situación, las personas que estaban desarrollándose en esa situación, las circunstancias, ¿verdad?, que rodeaban los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos ahora este tipo de preguntas que nos lleven a analizar el contexto y contenido, centrarlas en Cristo? ¿Cómo podríamos, al analizarlas, conectarlas en Cristo? Sobre todo cuando son escrituras que no hablan de un hecho en donde Cristo está involucrado, ¿verdad? Dentro de algunos puntos que nos pueden ayudar en ello es siempre plantear o replantear el hecho o la circunstancia de la escritura o de la enseñanza en cómo Cristo es el ejemplo, ¿verdad?, en nosotros de este hecho. Y sobre todo cuando es analizar preguntas básicas que pueden quedar, es como de qué manera este ejemplo de las escrituras simula la vida de Cristo, o de qué manera a través de este principio reflejamos la vida de Cristo, o de qué manera este hecho, ¿sí?, nos lleva a tener un contexto mayor de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Podemos usar enlaces, ¿sí? Preguntas que enlacen el contexto y contenido del análisis que estamos haciendo con la vida de Cristo, que la realidad ustedes sabrán que todo lo podemos relacionar con Cristo, todo, porque Él es el ejemplo perfecto de todos los principios existentes en la enseñanza. Pero yo quiero que veamos un ejemplo claro de un segmento de escrituras donde sí hablamos de Cristo. Por ejemplo, al estudiar, vamos a practicar, ¿ok? En esta etapa vamos a practicar juntos. Al estudiar Lucas 5, del 1 al 11, aquí podemos ver cómo hay una situación donde el Salvador Jesucristo, en el versículo 1 dice, está llegando junto al lago de Genezaret, y la gente pues estaba ahí alrededor para oír acerca de Dios, ¿no? Y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido en ellas, lavaban sus redes. Y entró a una de esas, la cual era de Simón, el que sabemos que llega a ser uno de sus apóstoles, y le rogó que la apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Y cuando cesó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro, entra a mar y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban cerca de otras barcas que vinieran y viesen, ¿verdad? De tal manera que hasta incluso pesaba tanto que se hundían las redes. Entonces, viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y todos los que estaban con él y la cantidad de peces que habían pescado. Y bueno, ya después habla acerca de cómo otros apóstoles ven y le siguieron, ¿verdad?, a él. Esto tiene muchas enseñanzas y quiero que practiquemos juntos, incluso con la asignación que les quiero dejar, queridos maestros. Pero, ¿qué cosas podemos ver para ayudar a los alumnos a analizar este pasaje con mayor profundidad, y formular preguntas?
y sobre todo, y cómo las convertiríamos a centrarlas en Cristo. Voy a ponerles mi ejemplo. Una que sea nada más de analizar contexto y contenido les puse. ¿Por qué creen que Pedro vacilaba en comenzar a pescar otra vez? ¿No? Esa es la primera pregunta que podemos hacer. Nos lleva a analizar la situación de los hechos de este segmento de escritura, que es contexto y contenido, entonces, ¿no? Pero ahora quiero hacer una pregunta que se enlace con Cristo. Fíjense. ¿Por qué creen que el Salvador le hizo a Pedro esa petición? Oh, el alumno puede decir, pues porque él sabía que podía enseñarles algo, porque quería mostrarles un milagro, porque quería provocar en ellos mayor fe a través de un milagro, y podrían empezar a desarrollar ideas solo de analizar el contexto y contenido. ¿Se dan cuenta, maestros? Ahora quiero que ustedes repractiquemos, mejor dicho, o hagamos una práctica juntos de tarea o asignación para esta semana. Por favor, en el chat pongan de qué otra forma formularían una pregunta que ayude a analizar el contexto y contenido y la ligue con el Salvador Jesucristo en este mismo segmento de escrituras que vimos. Del mismo Lucas 5, del 1 al 11. Y anótenlo en el chat, por favor, y pongan sus comentarios. Gracias y nos vemos en la siguiente microcapacitación.